Muy buenos días para todos en esta preciosa y maravillosa mañana. Hoy queremos enviarles ese saludo y ese abrazo fraternal. Esperamos que todas y cada una de las personas sienten ese mismo afecto por sus hermanos en la fe, que podamos sentir la necesidad que cada uno de ellos tienen como si fuera nuestra, como si fuera propia. Hoy damos gracias a Dios porque eso es lo que el Señor nos enseña y es lo que debemos de demostrar. Y ese amor que nosotros podemos reflejar y transmitir a la gente, a nuestros hermanos, a nuestra familia, proviene directamente del Señor. Es lo que queremos obtener cada mañana, porque queremos que cesen muchísimas cosas que realmente nos están llevando a sentir cierto tipo de odio, de rencor, en donde se guarda el resentimiento, en donde cada mañana eh, contamina probablemente nuestro ser. Por eso cuando nosotros sentimos verdaderamente ese amor y debemos actuar y demostrar ese amor fraternal, sé que constantemente el Señor viene sanando, construyendo, vivificando nuestro espíritu, y por eso nos reunimos también a través de estos medios a traer una palabra. Sé que muchos estamos dispersos, cada uno en sus hogares, desde donde nos estén escuchando, pero de una u otra forma se siente eh, las ganas, el deseo, la pasión, y es lo que nunca debemos de perder, porque sé que cuando volvamos una vez más a reunirnos no vamos a estar perdiendo el tiempo. Muchos están perdiendo el tiempo diciendo caminar con el Señor, siendo instruidos por el Señor, pero yo en algún momento, en alguna ocasión, le preguntaba al Señor por qué muchas personas tienen que pasar por esta situación, porque viven como si tuvieran demonios en sus vidas, en sus corazones, en su ser. Y el Señor prácticamente decía, porque estoy cansado quizás de predicar, de enseñar, de decirles hagan esto, de decirles amen, de decirles perdonen, de decirles sanen su corazón, de decirles yo estoy allí para sanarlo, pero no lo hacen, no lo hacen. Y muchos continúan con lo mismo, con el tema del señalamiento, con el tema de la murmuración, con el tema de la crítica, del juzgar, del no amar. Y es precisamente allí en donde no demostramos nuestro o el amor fraternal, y precisamente también, como lo dije ahora, muchos estamos perdiendo el tiempo. La idea es que cuando volvamos a la congregación, hagamos lo que tengamos que hacer y nos demostremos verdaderamente ese afecto que el Señor nos ha dado los unos por los otros. Esto lo hago como lo digo como por romper el hielo, y para que coloquemos este tiempo delante de la presencia de Dios, para que le demos gracias al Señor, para que le pidamos a Dios que sea Él ministrando y hablando a nuestras vidas. Un saludo muy especial a los que se están conectando, un saludo especial a los de la congregación, pero mi primo que está allí conectado, Dios lo bendiga, saludos a toda la familia. Y bueno, vamos a poner este tiempo delante de su presencia y vamos a decirle al Señor, o a pedirle al Señor que sea Él tomando nuestras vidas, en mi caso, para transmitir su palabra, y en el caso de ustedes, para que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón y podamos dar ese fruto correspondiente. Amén.
Vamos a orar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias por este tiempo. Gracias, mi amado Señor, por obrar en cada una de nuestras vidas. Gracias por tu santa presencia que cada mañana, Señor, nos acompaña. Gracias porque cada día, Señor, buscamos tu rostro, Señor. Solo tú conoces, Señor, las profundidades de nuestro corazón. Y sabes, amado Rey, con qué intención lo hacemos. Pero hoy estamos aquí delante de tu presencia porque queremos y deseamos más de ti. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas, vivifica nuestro espíritu, levántanos, Señor, fortalécenos y llévanos cada día, Señor, a las profundidades, Señor, de esos ríos, Señor, de agua viva, Señor. Padre, creo que sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Por eso nos tomamos fuerte de tu mano y te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestro corazón, Señor. Padre, sana nuestras vidas, restáuranos, libértanos. Ayúdanos, Señor, en cada situación, Señor, que probablemente estemos enfrentando, Señor. Danos la solución, danos una salida, danos una respuesta, Señor. Llévanos, Padre amado, Señor, a cumplir ese propósito, Señor, que tenemos en ti. Te doy gracias, precioso Dios, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y seguirás siendo bueno. Tu fidelidad, Señor, se mostrará cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y tú traerás, Señor, ese respaldo, Señor, para que podamos levantar, Señor, nuestro rostro. Te alabamos, precioso Rey. Te bendecimos en esta mañana. Y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la verdadera satisfacción del hambre y la sed. La verdadera satisfacción del hambre y la sed. Y antes de entrar en materia, yo quisiera hacerles una pregunta. Cuando nosotros tenemos ciertos tipos de necesidades, que son necesidades inmediatas, pero de pronto no tenemos cómo suplir esa necesidad inmediata, ¿qué haría usted? ¿Cómo reaccionaríamos ante esto? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? ¿Hasta dónde nosotros podríamos llegar? Cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando nosotros sabemos que necesitamos suplir esa necesidad, ¿hasta dónde podríamos llegar? Es una pregunta que probablemente nos está llevando a un extremo, porque la necesidad a veces lo amerita, ¿no? O sea, la necesidad también nos arrincona a cada uno de nosotros. Y hay necesidades que no se pueden pasar por alto y que no se pueden tener por menos, como hay necesidades que sí podemos dejar a un lado y podemos decir, otro día lo resuelvo, otro día le presto atención, otro día miramos a ver cómo le hacemos, no se preocupe, pero hay necesidades que realmente traen preocupación y hay necesidades que necesitan ser resueltas sí o sí de una manera inmediata. Y la pregunta es esta porque estoy seguro que la respuesta es, yo haría lo que sea, no importa lo que yo tenga que hacer, yo haría lo que sea. Y hablando de un alimento físico, hablando de saciar muchas veces esa sed que se provoca o se produce en cada uno de nosotros, hablo físicamente, muchas personas han tenido que salir de su comodidad e ir a satisfacer o a lograr cómo satisfacer esa necesidad que hay en sus vidas. Es allí en donde muchos de nosotros vemos personas que tienen que salir a las calles, que tienen que salir a un Transmilenio, que tienen que pararse en un puente, ¿verdad? Para que alguien provea lo que ellos tanto están necesitando en ese momento. No se pueden quedar en casa y no se pueden morir de hambre en casa.
necesidades como tener que pagar un arriendo porque si no, de aquí a mañana pues los sacan. Hay algunos que sí son muy despreocupados y simplemente están esperando que todo les caiga del cielo. Pero yo hago esta pregunta porque yo he tenido que pasar por necesidades inmediatas en donde hemos tenido que buscar la forma a través de un amigo, a través de un familiar, a través de una persona allegada para que en ese momento no falte lo que de pronto tanto necesitamos. Cuando hay dificultades, muchos de nosotros buscamos la manera de dar prioridad a cosas más importantes. Bueno, hay estos 5,000 pesos, con esto tenemos que hacer almuerzo y ojalá para la comida, pero también tenemos necesidad de un jabón, tenemos necesidad de que preciso se acabó también la crema dental. Entonces usted dice, no me importa que no tenga jabón, no importa que no tenga crema dental, lo importante es darle prioridad a lo más importante, que es suplir ese alimento físico. Pues a veces todas estas cosas nos cogen a nosotros de sorpresa. Como conversaba en alguna ocasión con un tío y con una tía, hablábamos precisamente de cómo cada uno de nosotros buscamos al Señor y creemos en un Dios y hacemos rogativas, peticiones delante de su presencia para que sea Él quien nos ayude. Lo que muchas veces nosotros no comprendemos es cómo el Señor permite cierto tipo de situaciones y cómo el Señor a veces nos arrincona para que nosotros busquemos de Él. Lo que no entendemos es que cuando Dios obra y cuando Dios suple, está dándonos una gran lección y está dándonos una gran enseñanza y nos está llevando al rincón para decirnos, tú dependes de mí. Lo que decía el domingo quizás a través de la predicación, muchas personas a veces se benefician de lo que una iglesia puede llegar a compartir. Y a veces la iglesia no puede compartir lo que muchos esperan, un alimento para un mes, para 2 meses, 3 meses, ojalá un año. No, a veces se suple para una semana, pero como siempre hemos dicho, eso se acaba. ¿Y qué vamos a hacer después? Si no es aprender a depender de Dios, si no es aprender a escuchar la voz de nuestro buen Señor, si no es aprender a saciar esa sed y esa hambre cuando nosotros estemos en su presencia. Pues la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, dice el Señor, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Impresionante, ¿verdad? Poder ver cómo el Señor saca a un pueblo, al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, de un lugar en donde ellos estaban siendo esclavos, en un lugar en donde ellos tenían que trabajar forzosamente,
en un lugar en donde no adoraban al Dios de sus padres, sino que adoraban a otros dioses, en donde tenían que aprender a trabajar y esforzarse para depender de Faraón para que les supliera su necesidad. Y de una u otra manera terminaron acostumbrándose a trabajar fuertemente, sin importar si tenían que morir en sus trabajos, a la luz del sol, con fatigas quizás, con desvelos quizás, agobiados, desanimados, desalentados quizás, pero todo con el fin de tomar alimento y tener dónde dormir. Ya no dependían del Dios de sus padres, sino que dependían de un rey, de un gobernador, dependían de una nación. Estos hombres en medio de tantas dificultades, los que han leído el libro del Éxodo, de la libertad, de la liberación, vemos el proceso que estos hombres tuvieron que pasar y cómo muchas veces se levantaron aún en contra de Dios, se levantaron aún en contra de los líderes que Dios había puesto, de Moisés, de Aarón, de los sacerdotes. Y se levantaron en su rebeldía porque ellos preferían volver a Egipto sin importar que tuvieran que pasar por los mismos trabajos, pero que tuviesen el mismo alimento que quizás tenían en aquella ocasión. Sin embargo, el Señor los saca a una tierra prometida, a una tierra de bendición, en donde no iban a tener ninguna necesidad. Pero el Señor quería probar el corazón de cada persona. Y dice que el Señor los sacó de aquel lugar hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida, pero dice que allí los afligió y humilló sus corazones y probó sus corazones para mirar precisamente, dice el Señor, para ver en dónde estaba puesto su corazón, para saber qué había en su corazón. Muchos de nosotros juzgamos a Dios porque no provee, porque no da, porque no hace, etc. Muchos de nosotros decimos creer en un Dios, pero cuando no provee lo que nosotros necesitamos, juzgamos a ese Dios o nos alejamos de ese Dios. Cuando tenemos ciertos tipos de dificultades, cuando hay personas que están pasando por crisis, cuando han tenido accidentes y han quedado lisiados, cuando han muerto personas o seres queridos, nos hemos alejado precisamente de ese Dios. Hemos dejado de hacer su voluntad. El Señor permite muchas cosas para probar nuestro corazón, para saber en dónde está puesto nuestro corazón, para saber en dónde está puesta nuestra mirada. El Señor les había dado promesas. El Señor había hablado directamente a sus corazones y que allí no iba a faltar absolutamente nada. Pero ser llevados por medio de un desierto, estar en un desierto, no nos da la facilidad que muchos de nosotros tenemos para satisfacer la necesidad próxima. Usted puede estar en su casa, usted puede tener amigos cercanos en donde vive, usted puede tener familia cercana allí donde vive, y si usted no tiene cómo alimentarse, usted va y golpea la puerta, ¿verdad? Y usted pide que por favor se le regale una librita de arroz, algo que comer, o si le regalan dinero o algunos piden prestado, bueno, qué sé yo, para satisfacer esa necesidad. En el desierto, dígame usted, ¿cómo podemos nosotros satisfacer esa necesidad? En medio de tanto camino, en medio de la luz del sol, en donde tú no encuentras agua, en donde tú no encuentras plantas, árboles, en donde tú no encuentras absolutamente nada para poder alimentarse.
debió ser muy duro para el pueblo de Israel. Nosotros muchas veces nos quejamos por nada, porque quizás nosotros nunca hemos vivido como lo vivieron estos hombres. Sí, hemos tenido necesidades, pero no necesidades como ellos tuvieron que enfrentarlo. Y el Señor los llevó allá al desierto en donde estaban a la deriva y en donde tenían que aprender a confiar en Dios. Y allí probó el corazón de muchos. Como muchos de nuestros corazones están siendo probados. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios es clara también cuando nos muestra que Él afligió a este pueblo, que Él los humilló, ¿verdad? Que Él los puso a prueba, que Él los pasó por el desierto. Pero dijo también que cuando había visto su necesidad, les dio alimento, les dio comida, les dio del maná. Pero hay algo que me gusta de acá, que les hace saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Esto es tremendo, porque cuando Dios habla a nuestro corazón, ese es nuestro sustento. Yo sé que muchos de nosotros hemos dicho, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi sanador, el Señor es mi rey, el Señor hace, el Señor se glorifica, el Señor puede hacer de la nada cosas sobrenaturales. Y yo sé que muchos de nosotros declaramos en varias ocasiones y según nuestra necesidad, declaramos en este caso una palabra que ha salido de la boca del Señor. Pero ¿sabes? Cuando nosotros estamos siendo colocados a prueba, quizás nuestro corazón se desvía, quita la mirada del Señor y pone la mirada en las circunstancias, pone la mirada en la necesidad. Por eso el Señor decía, porque no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y aquí a mí me hace pensar en qué es lo que realmente yo he creído. Porque acá nace lo que es verdaderamente una fe. Aquí nace realmente de una verdadera convicción. Porque tú te tienes que enfrentar ante tu necesidad y ante lo que el Señor ha hablado. Una necesidad que probablemente tú la ves como algo físico, pero cuando Dios habla, quizás tú dices, es solamente algo que Dios ha hablado, pero no veo cómo el Señor lo que ha hablado lo ha suplido. Quizás en ese momento tú no lo ves, pero estás siendo puesto a prueba. Es donde muchos de nosotros hemos hecho declaraciones respecto a Dios, pero muchos de nosotros no lo sentimos. No estamos convencidos de eso. Es lo que de pronto hablaba el día domingo de Jonathan Edwards, en donde este hombre eran como unas tesis, unos escritos que él tenía, y dentro de esos escritos, él tenía como 70 escritos, dentro de esos escritos, él decía eso. No me atreveré a orar. No me atrevería a levantar una oración, ni siquiera una petición, ni siquiera decirle a las personas que oren, si no supiera que Dios escucha las oraciones, que había allí una fe puesta en el Señor, que había allí una convicción en el Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos declaraciones que quizás no están en nuestro corazón? No, yo declaro esto, yo hago esto, pero muchas veces
pasamos por encima aún de las mismas cosas que Dios ha estipulado y quizás el Señor dirá, no que cree en mí, no que confía en mí, no que ha orado y ha hecho declaraciones, pero en últimas termina siendo cosa contraria a lo que yo he hablado. Ahí es donde se demuestra verdaderamente hasta dónde nosotros podemos llegar. ¿Cuáles son nuestros alcances? ¿Qué sería capaz de hacer para suplir esa necesidad? Pasamos por encima de Dios. Que el pueblo de Israel, que quería volver a Egipto, no quería creer en sus promesas, no quería ver la gloria de Dios, pero aún así cuando Dios vio su necesidad, suplió su necesidad. Dios buscó conocer verdaderamente la condición de sus corazones y lo hizo a través de esa humillación. Todo con el fin de mirar si ellos confiaban en las promesas del Señor cuando pasaran por dificultades. Dificultades como estas, dificultades extremas. Con todo esto, el Señor, al ver su necesidad, respondió, pero con un único fin. Y entiéndame esto que le voy a decir. Con el único fin que su fe siempre estuviese puesta en Él. Porque el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué les quiso enseñar el Señor? Que sus vidas no consistían solamente en suplir sus necesidades físicas. Y ellos solo esperaban suplir sí, tener ese sustento físico. Tenemos hambre y sed y punto. Y era lo que ellos pedían e iban ante Moisés para que él abogara o para que él intercediera. Dios les enseñó esto. Dios les enseñó a los israelitas que su vida espiritual debía sustentarse de la misma manera, del mismo modo, así como se alimentan sus cuerpos físicos. Y es con una fe diaria. Si así nosotros como actuamos para ir a suplir nuestra necesidad física, actuáramos para desarrollar nuestra fe a diario, yo pregunto, ¿cuántas veces comes al día? Mínimo estamos acostumbrados a tener 3 golpes al día. Desayuno, almuerzo y comida, mínimo. Hay otras personas que en otras ciudades que desayunan, tienen onces, almuerzan, onces, cena y no sé cómo le llaman a la última cena. No se comen como 6, 7 veces al día. Si de esa manera nosotros buscáramos al Señor, si de esa manera nosotros nos humilláramos delante de Él, cuando hay una costumbre, sabemos que a mediodía ya estamos que nos morimos del hambre. Sabemos que en la noche ya estamos que nos morimos del hambre. Sabemos que cuando nos levantamos tenemos que comer porque si no nos morimos del hambre. Y es por el alimento físico que muchos corren. Escúcheme muy bien, que muchos matan, que muchos roban, que muchos hacen cosas ilícitas. Que hacemos lo imposible. Si de esta manera nosotros actuamos para suplir nuestra necesidad física, pregunto,
¿por qué no lo hacemos para alimentar nuestra vida espiritual? Para fortalecer nuestra fe. ¿Se acuerda lo que dijimos de Pablo el día domingo? ¿Sí? En muchas tribulaciones, en muchos desvelos, en muchas hambres, en cárceles, azotado 5 veces, 40 veces menos una. O sea, estaba teniendo hambre, sed, frío en alta mar, en desvelos, en ayunos. Esto era tremendo. Su situación era tremenda, pero ¿qué lo llevó al extremo? Su corazón probablemente estaba siendo probado. ¿Qué vas a hacer, Pablo? Seguir predicando la palabra, seguir creyendo en el Señor. Me fortalezco en Él, creo en Él. Yo sé quién es Él. Yo sé lo que me ha prometido. Yo sé en dónde está puesta mi mirada. Yo sé cuál es mi fe. Yo sé en dónde estoy cimentado. Yo sé a quién tengo que mirar. Esto es lindo, iglesia. Porque mientras hoy se predica del evangelio de la prosperidad, los primeros prósperos son los pastores, los primeros prósperos son los apóstoles, los primeros prósperos son los profetas. Mientras usted está tratando de ver un milagro a través de una doctrina falsa. Pero si se enseñase todo esto, nunca nuestra fe fallaría. Nunca nuestra fe retrocedería. Si se enseñara constantemente que verdaderamente la fuente de agua viva se llama Jesucristo, no estaríamos pensando qué hacer cuando estuviésemos pasando por dificultades. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo que cada día trae su propio afán. Y aunque traiga su propio afán, el Señor también lo prometió y lo vamos a hablar el día domingo. Acerca del afán y acerca de la ansiedad que hay en muchos, preocupándose por cosas que no tienen sentido. Mas si buscares el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serían añadidas a nuestras vidas. Pero es allí en donde nuestra fe ha faltado. Es allí en donde hemos fallado, aún como creyentes, porque buscamos a Dios para que supla mi necesidad inmediata. Pero cuando tenemos, primero compremos esto. Segundo, compremos esto. Ay, mira que no tengo que vestirme. Ay, mira que no tengo que ponerme. Ay, mira que hace falta un cuadro para la casa. Ay, mira. Y cuando menos nos damos cuenta, a los 15 días, al mes, estamos pasando por necesidad. Pero es allí en donde el Señor está mirando tu corazón. Es allí en donde el Señor cada día redarguye nuestras vidas. Es allí en donde el Señor está mirando cuáles son las intenciones que hay acá adentro cuando yo busco verdaderamente al Señor. Por eso digo, si de esta manera nosotros buscáramos al Señor. ¿Recuerdas en aquel momento que el Señor Jesucristo ayunó por 40 días y 40 noches, dice la Escritura? Y dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí fue tentado por Satanás. Eso está en el Evangelio de San Mateo. O acompáñame a él, capítulo 4, versículo 3. Allí en este pasaje se nos relata precisamente de dónde es que el Señor Jesucristo extrae esta palabra. Y fue de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Pero aquí dice en el versículo 3 que vino, Mateo 4, 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, en este caso Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo? Porque venía de un ayuno de 40 días, 40 noches, sin comer nada y sin beber nada, orando y fortaleciendo su vida espiritual para lo que había de venir,
para lo que había de acontecer, para el sufrimiento que venía, para la muerte en la cruz, para que la ira del Señor recayera en Jesucristo por causa de nuestros pecados. Entonces la fácil de Satanás es: tentémoslo. Y como él tiene el poder, dile a estas piedras que se conviertan en pan y coman. Y aunque el Señor tenía hambre, ¿quién no va a tener hambre? Nosotros pasamos medio día sin comer y nos desesperamos, nos echamos a morir. ¿Quién no va a tener hambre? El Señor tenía hambre, si usted lee los pasajes anteriores. Él ya tenía hambre, él estaba que no podía. Pero ¿qué le dijo el Señor? Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no dependía de un pan. Él no dependía de un alimento físico. En algunas ocasiones los discípulos le preguntaban al Señor: Señor, ¿ya comiste? Y el Señor le dijo: sí, ya estuve en la presencia de mi Padre. Ese era su alimento. Él no se preocupaba día tras día por el alimento físico, aunque sabía que tenía que comer. Su preocupación siempre era estar en la presencia del Señor, cosa que muchos de nosotros no hacemos. Sí, todos sabemos que tenemos que comer. He aquí uno: yo no puedo dejar de comer. Yo necesito comer a diario. Pero ¿cuántos de nosotros dejamos de pensar solamente en el alimento, en la comida, y pensamos precisamente en buscar de su presencia? El mismo Señor Jesucristo lo dijo y Él podía hacerlo, Él tenía el poder. Él podía convertir una piedra en pan. Pero Él aquí nos estaba enseñando algo muy profundo. Y es que el hombre no puede poner su mirada en esto que no sacia, porque al rato vuelve a dar hambre. Pero la verdadera satisfacción del hambre y la sed es buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón. Jesucristo muestra su confianza en el Padre. Y Él sabe que el Padre suplirá todo lo que Él necesite, ya sea físico, ya sea espiritual, ya sea emocionalmente. Él lo sabía. Pero mire lo que pasó allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Desde el versículo 33 vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos pensaban de pronto que el Señor estaba hablando nuevamente de ese maná, pero estaba hablando de sí mismo, de Él mismo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Ve? Ellos que lo veían y no creían, el Señor que les predicaba y no entendían. Ahora, ¿cuánto más nosotros que ni lo vemos y estamos recibiendo un mensaje que a través de las Escrituras? Por eso nuestra fe está siendo probada muchísimas veces, de muchísimas maneras, y le fallamos a Dios y decimos creer en Él. Todo lo que el Padre me da, versículo 37, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo
pues dice este, del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él coma, para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendieron entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Cuando los judíos escuchaban a Jesucristo decir estas palabras, ellos murmuraron porque el Señor pensaba que tenían que comer su carne de una manera literal. Ellos tenían que beber su sangre de una manera literal para poder alcanzar la vida eterna. Pero aquí el Señor estaba hablando de esa relación de cuando nosotros nos acercamos y nos entregamos a Él por completo. Por eso el Señor decía que todo lo que el Señor le estaba dando, que todo lo que el Padre le estaba dando era para que no se perdiera, sino para que resucitara en el día postrero, porque en Él íbamos a lograr sustentarnos, sostenernos, seguir hacia adelante hasta que Él nos llamara o nos llame a su presencia. Depender absolutamente de Él, porque en Él está la fuente de la provisión, del agua viva. ¿Se acuerda lo que le decía el Señor a la mujer samaritana? Si tú me pidieres a mí a beber del agua, yo le daría agua de vida eterna. Esto es hermoso. Sin embargo, ¿por qué el Señor decía todo esto? Si usted lee versículos antes, dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Por eso me buscan. Trabajad no por la comida que perece, dice el Señor, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esa es la esencia de este pasaje. No trabajen solamente por el alimento que sacia quizás o trae satisfacción a sus vidas en ciertos momentos adecuados, en ciertos horarios del día. Trabajen fuertemente por el alimento o por la comida que nos lleva a alcanzar la vida eterna, por ese alimento que permanece constantemente, la cual proviene de parte del Hijo de Dios. Esto es preciosísimo, porque allí nos damos cuenta muchas veces por qué buscamos a Dios. Y lo buscamos, porque no porque viste señales. Me buscas porque te alimentaste, porque te alimenté. Por eso me buscan. Para que le siga alimentando, para que le siga proveyendo su necesidad más cercana.
Trabajen por el alimento que nos lleva a la vida eterna. Busquen de mi presencia. Solo yo puedo darles ese verdadero alimento. Y por tiempo, vámonos rápidamente al Salmo 42. Mire lo que decía el salmista aquí. La Reina Valera lo ha titulado: Mi alma tiene sed de Dios. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire la necesidad que había en David de poder ir al templo. Según lo que habla este pasaje, sí, probablemente David se encontraba en momentos y en situaciones bastante complicadas. Estaba por allí en la tierra del Jordán. Probablemente no podía ir a Jerusalén a adorar al Señor. Estaba pasando por dificultades, había persecución. Lo querían también matar. Las multitudes lo acechaban. Su alma se abatía. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Acá su necesidad próxima no era el alimento físico, era su alma, era su espíritu, que quería llevarlo al templo, a buscar de la presencia del Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo he de presentarme? ¿Cuándo he de ir delante de su presencia? ¿Cuándo estaré allí en aquel lugar para glorificar y exaltar el nombre de Dios y alabarle con todo mi corazón? No te turbes, alma mía, espera en Dios, porque aún hemos de adorar al Señor. Aún hemos de alabarle. Mira, lee ese pasaje. Léelo todo, lee todo ese capítulo, es precioso. Él se quebrantaba, él lloraba de día y de noche, ese era su alimento, ese era su alimento, esa era su humillación, se humillaba delante de aquel, porque él sabía que allí estaba su fortaleza. Mientras todo el mundo le decía: ¿y por qué pasas por esta situación? ¿Acaso dónde está tu Dios? Tranquilo. Tranquilízate, alma mía. No te exasperes. Espera en el Señor. Aguanta. Porque tenemos que ir a adorarle y alabarle. Así está mi corazón. Cada día, a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades. A pesar de mi necesidad próxima, así está mi corazón buscando de su presencia cada día y cada mañana. Mi necesidad es humillarme y buscar de su presencia. Búscalo en esta hora. Aprovechemos este momento que nos queda y busquémoslo en esta hora. ¿De verdad tú tienes hambre y sed del Dios vivo? Porque esa es la verdadera satisfacción del hambre y la sed. Jesucristo. Jesucristo. Esa es la verdadera satisfacción. De poder encontrar cómo Él fortalece tu vida.
mientras tú te debilitas y te desanimas por cada situación que vives, el Señor está esperándote allí para que le busques con todo tu corazón. Sea Él dándote las fuerzas para que te levantes de la situación que tú estás enfrentando. Para que verdaderamente creamos en Él. Que aunque nuestro corazón esté siendo probado, mi vida en esta hora, mi vida en esta hora, depende absolutamente de Él. Con lo que viene, con lo que Él trae, con lo que Él nos ha dicho, con sus promesas. Humíllate delante de su presencia en esta mañana. Oremos en este día y pidámosle al Señor que sea Él provocando esto en mi corazón, pero de una manera genuina, de una manera verdadera. Cuando nosotros los hombres entramos en desesperaciones, pasamos por encima de Dios, violamos sus mandamientos, hacemos cosas ilícitas con el fin de satisfacer mi necesidad próxima. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo mi corazón. Busquémoslo en esta hora. Humíllate delante de Él. Si quieres ponerte en tus rodillas, si quieres levantar tus manos, si quieres orar allí donde estás, en tu comodidad, en tu cama, en tu silla. Bueno, si vas en el medio de transporte para tu trabajo, si estás en tu trabajo, no sé, búscalo con todo tu corazón. Que hoy el Señor pueda ver en nosotros que realmente nuestra confianza está puesta en Él, que nuestra mirada está puesta en Él, que dependemos absolutamente de Él, Padre eterno. Vemos estas manifestaciones poderosas, Señor. Vemos como tu gloria, Señor, se manifestó, Señor, allí en el desierto, enviando el maná. De una peña, Señor, brotó agua, Señor. Supliste la necesidad inmediata que cada uno de ellos tenían, pero quizás su mirada estaba puesta, Señor, en el alimento físico, Señor. Ese alimento que había caído del cielo, Señor. Ese maná, ese pan, amado Rey, Señor, que caía del cielo, no era un pan común, no era un maná común. Nadie había probado de este alimento. Pero quizás, Señor, dejaron de escuchar, Señor, aquellas palabras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová o del Señor. Porque todas y cada una de estas cosas que sucedieron en el desierto con el pueblo de Israel simplemente era un prototipo de lo que había de suceder después. Y sí que volvió a caer de ese pan del cielo. Jesucristo mismo, Señor, que se hizo hombre entre nosotros, pasando necesidades, dificultades, las mismas necesidades y dificultades que pasamos nosotros los hombres, pero que fue allí el mismo quien nos enseñó a depender del Padre. Porque qué padre que su hijo le pide un pan, le dará una piedra. O si le pidiese un pescado, ¿qué padre le dará una serpiente? Porque todo aquel que pide, el Espíritu Santo le será dado. Y será el Espíritu Santo quien saciará el hambre y la sed que hay dentro de nosotros. David tenía esa necesidad. David estaba sediento del Dios vivo. Estaba intranquilo no por suplir la necesidad física, estaba intranquilo porque no había podido buscar la presencia de Dios.
Allí para buscar la presencia de Dios en aquellos tiempos tenían que estar en los templos, tenían que estar en las sinagogas. Pero aún así este hombre meditaba, este hombre oraba, este hombre buscaba de la presencia del Señor. Padre Santo, Dios eterno, Espíritu de Dios, te ruego y te pido, Señor, que a partir de ahora, Señor, nuestras vidas y cada vida, Señor, que está allí conectada, Señor, tenga hambre y sed por tu presencia, Señor. Que así como hay desespero, Señor, por llenar nuestro estómago, Señor, de un alimento físico, nos desesperemos por buscar de tu presencia. Que así como mucha gente se desespera para correr de un lado para el otro, Señor, buscando el prestamista, buscando el banco, buscando el amigo, buscando el familiar, para suplir su necesidad próxima, así sea mi desespero por buscar más de ti, Señor. Así sea mi desespero por humillarme delante de tu presencia, por rendirme y por decirte, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, sin importar mi necesidad, me humillo delante de ti, Señor, porque sé que tú fortalecerás mi alma, mi espíritu. Allí obrarás, Señor, en mi vida, Señor. Padre de gloria, Rey eterno, si hasta en esto te hemos fallado, te pedimos perdón. Pero hoy queremos, Señor, que tú pongas en nosotros, Señor, ese sentir, ese querer buscar de tu presencia. Te alabo, precioso Rey, y bendecimos a cada persona y ruego y oro, Señor, para que aún así, Señor, tú sigas obrando, Señor, en sus vidas. Aún conforme a su necesidad física, pero sobre todo, para que su fe nunca falte, Señor. Para que su fe nunca mengue. Que a pesar de las circunstancias, su fe se mantenga intacta, creyendo en el Dios vivo. Gracias, Señor. Te alabamos, precioso Rey, y te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, mis amados, yo creo que el Señor nos está llevando a que cuando busquemos de su presencia sea una búsqueda desesperada, desesperada. Que sea una búsqueda que salga de lo común, de la rutina, que sea una búsqueda apasionada. Bueno, y esto no por este momento, por lo que Dios está hablando. Esto es para aprender a mantenernos firmes, sin importar lo que pueda suceder. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que estamos en los tiempos difíciles, probablemente en los últimos tiempos, cerca de la venida del Señor. Y en todo esto seremos probados. Por eso el Señor dice que aquel que se mantenga hasta el fin, ese será salvo. Entonces, esto nos ayudará a mantenernos en su presencia. Lo que hablábamos el domingo pasado, en oración, en clamor, este domingo en ayuno, hoy, buscando de su presencia con todo nuestro corazón, satisfaciendo nuestra necesidad espiritual, no tanto física, espiritual, porque mi necesidad física me aparta de la presencia de Dios. Ojo con eso, mis amados. Gracias por estar allí conectados, les amamos con todo nuestro corazón, les bendecimos en este día, les invitamos a que no se desprendan, a que no se desconecten, les invitamos a que cada día busquemos al Señor con todo nuestro ser. Recuerden algo, mi amada iglesia, de lunes a viernes el tiempo devocional. El día sábado tenemos 2 reuniones tratando con los niños y los jóvenes.
Sábado 4 de la tarde, reunión con los niños por vía Med. Aquel que quiera conectar a sus hijos, nos piden el link, por favor. Nosotros se lo enviaremos. ¿Qué más tenemos? El día sábado a las 6 de la tarde por Facebook, reunión de jóvenes, 6 de la tarde, jóvenes por Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. Y el día domingo a las 9 de la mañana, mientras el Señor nos permite abrir la iglesia nuevamente. Mis amados, les amamos con todo nuestro ser y nos vemos para una próxima. Que el Señor Todopoderoso les siga bendiciendo.